Buenas tardes, estimado estudiante de la modalidad secundaria a distancia en el campo. La cápsula educativa del día de hoy está dirigida para protagonistas de 11º grado. Les invito a que observemos nuestra pantalla y veamos el contenido con el que vamos a trabajar. Continuaremos trabajando con el comentario de texto que ya trabajábamos también en la cápsula educativa anterior, pero el día de hoy vamos a hacer lectura, vamos a hacer análisis y vamos a realizar un comentario oral a partir de un cuento. Ustedes siguen trabajando este contenido con su docente de aula en su clase. Vamos a tratar de desarrollar también esa capacidad o esos niveles para comprender el texto. Vamos a aplicar esa estrategia de comprensión lectora que le hemos compartido en este espacio de reforzamiento escolar. Les invito a que leamos este cuento, un fragmento. Es un fragmento, ¿oyeron? Por si ustedes van a buscar el cuento, les va a parecer completo, pero lo que tenemos acá es un fragmento de un cuento que se titula Las hormigas de Ferbonio. Una vez que leamos el cuento, vamos a comentar su contenido. Dice: Ferbonio Barquero era un soldado rudo, grande de tamaño, parco de palabra, despacioso en el caminar, a la hora de las balas, sereno hasta la inconsciencia, es decir, valiente. Ferbonio no tenía la más ligera noción del miedo y, claro, desconociendo el miedo, desconocía también el valor. Otra condición de Ferbonio era que jamás hizo gala de su valentía. El pobre, como ni siquiera sabía que era valiente, y así nunca se aprovechó para contar episodios lindísimos en los que él había hecho barbaridades, mientras que a otros compañeros suyos le estaban temblando las piernas. En cierta ocasión, Ferbonio cayó prisionero ante el enemigo. El general lo mandó a amarrar contra un chilamate. Luego indicó formar 5 números frente a él y tras él, carguen armas. Le dijo: desgraciado, despídase, que estos son sus últimos momentos. Ferbonio se quedó viéndolo. Después paseó la vista por los soldados del pelotón y después habló: por mí no se atrase. ¿De quién quiere que me despida si no conozco a ninguno? Continuemos leyendo el cuento. Y así fue como Ferbonio consiguió vivir un tiempo más, hasta darme ocasión de volver a encontrarlo, meses después. Y cuando ya sabía yo el cuento de su milagrosa escapada, fue entonces cuando le dije: hombre Ferbonio, dicen que te viste en alitas de cucaracha, que por un pelo no te doblaron sobre mecates. ¿Qué le parece, amigo? Casi me parten ese día. Bueno, pero vos ¿qué sentiste esa vez cuando te tenían las cañas huecas frente a frente? Le pregunté. Y Ferbonio, siempre grandote, siempre despacioso, se llevó a la nuca su mano derecha y rascándose suavecito con aquel su modote, sin prisa me contestó: pues amigo, viera usted qué hormiguero más bravo el que tenía ese chilamate. ¿Qué les parece el cuento? ¿Cuál es la primera apreciación que ustedes podrían tener de este cuento que acabamos de leer, titulado Las hormigas de Ferbonio? Lógicamente, el personaje principal y alrededor del cual gira toda la historia es alrededor de este personaje que se llama Ferbonio. Ya nos lo dice el cuento desde un inicio: era un soldado rudo, grande, de pocas palabras. Entonces ya ustedes se pueden hacer la imagen de Ferbonio. Observemos la siguiente lámina para que comprendamos un poco esta literatura. Vamos primero a ver algunos aspectos del autor de este texto, que se llama Adolfo Calero Orozco, 1899-1980. Dice que Calero Orozco fue un maestro indiscutible de la corriente temática conocida como regionalismo. En la literatura, el regionalismo como corriente literaria trata de expresar temas relacionados a la sociedad, al contexto histórico en que se vive en ese momento.
podemos encontrar entonces una literatura regionalista con personajes que nosotros podemos conocer, personajes de nuestro pueblo, personajes de nuestras zonas rurales, actividades económicas de nuestras zonas rurales, etcétera. Cabe mencionar que Adolfo Calero Orozco supo darle a sus cuentos y relatos un poderoso aliento de oralidad que hizo posible la inmediata identificación del lector popular con la narrativa breve de este autor de Managua. Es decir, que los personajes que Adolfo Calero utilizaba o plasmó en sus escritos eran personajes que nos podíamos encontrar nosotros de manera cotidiana, ¿no? El campesino, el agricultor, el leñador, digamos, etcétera. Orozco consiguió con su narrativa breve perfilar con nitidez la idiosincrasia del pueblo nicaragüense y posiblemente con esta idea que nosotros tenemos acá venga a nuestra mente entonces el cuento que acabamos de leer de las hormigas de Ferbonio, ¿verdad? Y pudiéramos nosotros extraer del cuento algunas características de este personaje que podríamos nosotros encontrar en nuestra sociedad también, ¿verdad? ¿Cuántas personas parecidas a Ferbonio podríamos encontrarnos nosotros en nuestra realidad, en nuestro entorno? Entonces vamos a preguntarnos entonces por qué el cuento que acabamos de leer se llama Las hormigas de Ferbonio. Imagínense ustedes este relato que a este soldado lo atrapa, digamos, el enemigo, lo van a fusilar, lo amarran contra un chilamate y como es un hombre tan humilde, podríamos decir, tan inocente, que no conoce el miedo y como no conoce el miedo, no sabe que también es un hombre valiente, cuando lo amarran a ese chilamate, lo van a fusilar, le dan la oportunidad de poder despedirse y a manera de gracia, lógicamente sin él tener conciencia de eso, él responde, ¿de quién me voy a despedir si no los conozco a ninguno de ustedes? Entonces, esa humildad o esa sencillez, más bien, esa sencillez que representa Ferbonio es lo que hace que él logre poder escaparse de la muerte, ¿no? Porque el general decide que lo dejen en libertad cuando dice, qué hombre más tonto, dice más adelante. Es decir, tenía la oportunidad de despedirse o de pedir clemencia y sin embargo no lo hizo. Pero más adelante cuando conocemos al narrador del cuento, porque cuando hay una parte cuando dice un tiempo más hasta darme ocasión de volver a encontrarlo, nos damos cuenta que ahí hay un narrador que también participó de esa historia, que estuvo de testigo y que conoció los hechos, ¿no? Cuando se vuelve a encontrar a Ferbonio y le pregunta de esa gesta que él tuvo, de esa situación que vivió, y en vez de Ferbonio de responder otra cosa, de la situación tan difícil, tan incómoda que estaba viviendo, él le dice, vieras qué hormiguero el que tenía el chilamate. Entonces imagínense ustedes la sencillez del personaje, de que estaban a punto de fusilarlo, estaban a punto de matarlo y él lo que estaba sintiendo no era miedo, no era terror, sino que eran las hormigas que lo estaban picando. Entonces lo interesante del cuento, mis estimados estudiantes, es poder trabajar, ¿no?, las características de la personalidad que tenía, en este caso, Ferbonio. Observemos la siguiente lámina, que va a ser la asignación. Van a responder ustedes estas actividades a partir del cuento que ya hemos leído y que la hemos comentado de una u otra manera ahorita de último. ¿Por qué el cuento se titula de esta manera? Van a describir al personaje, comentar dónde se desarrollan los hechos, el tipo de narrador que ya les mencioné y algunas características del ser nicaragüense que podríamos nosotros relacionarlo igual con nuestra vivencia y nuestras experiencias de vida. Soy el profesor Luis Zelaya y como siempre es un gusto compartir con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.